Comenzamos entonces con esta lectura del proyecto de la propuesta de nueva constitución y vamos a iniciar en el artículo 66 con el estatuto parlamentario. Recuerden que si llegaron hasta acá, hasta este video y no han visto el resto de lo que dice el proceso, el proyecto de nueva constitución, lo pueden revisar, está todo en nuestro canal de YouTube. Vamos. Parlamentario. Vamos. Artículo 66.1. No pueden ser candidatos a diputados ni a senadores: a. Los ministros de Estado, los subsecretarios, los representantes del presidente de la República en las regiones y provincias y los secretarios regionales ministeriales. b. Los gobernadores regionales, los alcaldes, los consejeros regionales y los concejales. c. Los miembros del Consejo del Banco Central. d. Los magistrados de los tribunales superiores de justicia y los jueces de los tribunales ordinarios y especiales. e. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales. f. El Contralor General de la República. Al principio todas las primeras páginas, ya vamos, no recuerdo en qué número, está como la 60 y algo, habla más del marco regulatorio y después va a ir en lo específico, al menos por lo que hemos entendido, por lo que he ojeado así, a la rápida, sin querer saltarme nada. Viene como lo más general y después se va desgranando en más específico. República. Porque esto es muy similar a lo que ya Las tenemos. personas naturales y los gerentes o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado. H. El fiscal nacional, el fiscal supraterritorial, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos del Ministerio Público. I. Los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, el general director de Carabineros de Chile, el director general de la Policía de Investigaciones de Chile y los oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. J. Los integrantes del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia. K. Los integrantes del Consejo Directivo del Servicio Electoral. L. Las personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial. 2. Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes hubieren tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro de los 6 meses inmediatamente anteriores a la elección. Sin embargo, las personas mencionadas. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 65. Vamos. En los literales G y L, no deberán reunir esas condiciones al momento de inscribir su candidatura y en el caso de las indicadas en los literales F, H, I y K, el plazo de la inhabilidad será de los 2 años inmediatamente anteriores a la elección. 3. Ya. Si las personas enumeradas en este artículo no fueren elegidas en la elección, no podrán volver al mismo cargo, ni ser designadas para cargos análogos a los que desempeñaron hasta un año después del acto electoral. Las personas que desempeñen un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal deberán suspender dichas funciones, desde el momento de la inscripción de sus candidaturas y hasta el día de la elección. O sea, no es como un Artículo premio de 67. consuelo volver a lo que ya estaban, si ya 1. renunciaron. Los cargos de Entiendo. diputados y senadores son incompatibles entre sí y con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del fisco, de las municipalidades, de los gobiernos regionales, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Claro. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial. 2. Asimismo, los cargos de diputados y senadores son incompatibles con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital y en los cargos directivos de naturaleza gremial o vecinal. Ya. 3. Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, el diputado o senador cesará en el otro cargo, empleo o comisión incompatible que desempeñe. Artículo 68. 1. Ningún diputado o senador, desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en el artículo anterior. 2. Esta disposición no rige en caso de guerra exterior, ni se aplica a los cargos de presidente de la República, ministro de Estado y agente diplomático, pero solo. 66.
Los cargos conferidos en estado de guerra son compatibles con las funciones de diputado o senador. Artículo 69. 1. Cesará en el cargo el diputado o senador que se ausentare del país por más de 30 días sin permiso de la Cámara a que pertenezca o en receso de ella, de su presidente. 2. Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza. En la misma sanción incurrirá el que acepte ser director de banco o de alguna sociedad anónima, o ejercer cargos de similar importancia en estas actividades. 3. La inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o, por interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte. 4. Cesará en su cargo el diputado o senador que actúe o intervenga de cualquier forma, por sí o en representación de otra persona natural o jurídica, ejerciendo acciones jurisdiccionales de cualquier naturaleza, salvo que haya sido directamente afectado u ofendido o lo hayan sido los parientes que determine la ley. Ya. También cesará quien ejercite cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervengan en ellos ante cualquiera de las partes. Igual sanción se aplicará al parlamentario que actúe o intervenga en actividades estudiantiles, cualquiera que sea la rama de la enseñanza, con el objeto de atentar contra su normal desenvolvimiento. 5. Cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios violentos, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la nación. Claro. 6. Quien perdiere el cargo de diputado o senador por cualquiera de las... Si van teniendo dudas o algún término lo buscamos y vamos despejando cualquier tipo de pregunta que se haga al respecto, ¿eh? Las causales Sí. señaladas precedentemente no podrá optar a ninguna función o empleo público, sea o no de elección popular, por el término de 2 años. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 67. Vamos. 7. Cesará en su cargo el diputado o senador que haya infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Una ley electoral señalará los casos en que existe una infracción grave. Asimismo, el diputado o senador que perdiere el cargo no podrá optar a ninguna función o empleo público por el término de 3 años. Ni 3 podrá años. ser candidato a cargos de elección popular en los 2 actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación. 8. Cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que, durante su ejercicio, pierda algún requisito general de elegibilidad o incurra en alguna de las causales de inhabilidad a que se refiere esta Constitución, sin perjuicio de la excepción contemplada respecto de los ministros de Estado. ¿Ya? 9. Los diputados y senadores podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones. 10. Cesará en sus funciones el diputado o senador que renuncie al partido político que hubiera declarado su candidatura. 11. Quedará impedido de jurar el diputado o senador electo que desde el día de su elección incurriere en la causal del inciso precedente. 12. El conocimiento y resolución de estas causales de cesación será de competencia del Tribunal Calificador de Elecciones. Artículo 70. 1. Los diputados y senadores solo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión. Claro, para ejercer 2. Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si la Corte de Apelaciones Bueno, de la fuero. jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. En contra de las resoluciones que al respecto dicten las Cortes podrá apelarse ante la Corte Suprema. 68.
3. En caso de ser arrestado algún diputado o senador por Uy. delito flagrante, será puesto inmediatamente. A ver, ojo con esto, que en Chile hemos visto y tenemos historial también de estas situaciones. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice con esto? Inmediatamente a disposición de la Corte de Apelaciones respectiva, con la información sumaria correspondiente. El tribunal procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. 4. Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el diputado o senador imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente. Artículo 71. Los parlamentarios percibirán como única dieta por su labor parlamentaria la que determine la comisión a que se refiere el artículo 107, la que en ningún caso superará la percibida por un ministro de Estado. Para su determinación, se considerará el buen uso de los recursos públicos y su proporción con las remuneraciones de otros cargos públicos o de representación popular similares. Ya. De esta dieta, se deducirán las inasistencias injustificadas a sesiones, de conformidad con la ley institucional respectiva. Artículo 72. Los diputados y senadores deberán observar una conducta parlamentaria intachable, de respeto mutuo, y tener un desempeño honesto y leal de la función, con preeminencia del interés general sobre el particular. Artículo 73. 1. La Ley Institucional del Congreso Nacional establecerá las bases de una organización por bancadas en cada Cámara, los derechos y obligaciones que tienen los parlamentarios que las integren, así como las consecuencias de renunciar a ellas. 2. Los parlamentarios elegidos como independientes y que no hayan postulado asociados a un partido político, deberán incorporarse a alguna bancada en conformidad con el reglamento de la Cámara que integren. Y eso es, por ejemplo, lo que pasa hoy en día. Igual, los independientes se tienen que sumar a alguna bancada. Por eso decía, hasta el momento hemos leído situaciones o puntos que son muy similares a lo que tenemos hoy en día y que progresivamente se van a ir sumando propuestas nuevas Integren. o modificaciones. 3. Asimismo, esta ley establecerá las normas especiales de probidad, transparencia, cuenta pública participativa y rendición de cuentas que se le aplicará a los parlamentarios. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 69. Vamos. Materias de ley. Artículo 74. Solo son materias de ley. A. Las que son objeto de codificación, sea civil, comercial, procesal, penal u otra. B. Las materias básicas relativas al régimen jurídico laboral, sindical, previsional y de seguridad social. C. Las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley. D. Las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. E. Las que establezcan o modifiquen la división política y administrativa del país. F. Las que concedan F. indultos generales y amnistías y las que fijen las normas generales con arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del Presidente de la República para conceder indultos particulares y pensiones de gracia. Las leyes que concedan indultos generales y amnistías requerirán siempre de quórum calificado. No obstante, este quórum será de las 2/3 partes de los diputados y senadores en ejercicio cuando se trate de delitos contemplados en la literal C del inciso 1 del artículo 20. G. Las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración del Estado. H. Las que autoricen al Estado, a sus organismos, a los gobiernos regionales y a las municipalidades, para contratar empréstitos, los que deberán estar destinados a financiar proyectos específicos. Ya. La ley deberá indicar las fuentes de recursos con cargo a los cuales deba hacerse el servicio de la deuda. Sin embargo, se requerirá de una ley de quórum calificado para autorizar la contratación de aquellos empréstitos cuyo vencimiento exceda del término de duración del respectivo periodo presidencial. Lo dispuesto en este literal no se aplicará al Banco Central. 70. Y las que autoricen la celebración de cualquier clase de operaciones que puedan comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos, de los gobiernos regionales y de las municipalidades. Esta disposición no se aplicará al Banco Central. J.
las que fijen las Ya. normas con arreglo a las cuales las empresas del Estado y aquellas en que éste tenga participación puedan contratar empréstitos, los que en ningún caso podrán efectuarse con el Estado, sus organismos o empresas. K. Las que señalen el valor, tipo y denominación de las monedas y el sistema de pesos y medidas. L. Las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión. M. Las que señalen la ciudad en que debe residir el presidente de la República, celebrar sus sesiones el Congreso Nacional y funcionar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Ya. N. Las que modifiquen la forma o características de los emblemas nacionales. Hola, Javo, ¿cómo está ahí? Buen día, N. amigo. Las que regulen honores públicos a los grandes servidores. O. Las que fijen las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz o de guerra. Eso, para los que les quede duda, cuando habla de fuerzas de aire, mar y tierra, es de aire, la FACH, mar, la Armada y la tierra, el ejército. Porque igual hay gente que de pronto no le queda la duda, por si acaso, para hacer la distinción. Guerra, y las normas para permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República como, asimismo, la salida de tropas nacionales fuera de él. P. Las que autoricen la declaración de guerra, a propuesta del presidente de la República. Q. Las que regulen el funcionamiento de loterías, hipódromos y apuestas en general. ¿Ya? R. Las que limiten o restrinjan los derechos y libertades fundamentales establecidos en esta Constitución. S. Toda otra norma de carácter general y obligatoria que establezca las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Propuesta Constitución Política de la República de Ahí Chile vamos avanzando 71. rapidito hasta el momento. Artículo 75. 1. El presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de... Se ve todo muy igual a la constitución actual. Es que, claro, parte de una base que tiene que armar el esqueleto principal para luego ir después detallando en ciertas iniciativas, propuestas, modificaciones, etcétera. Por eso se ve como muy igual a lo que tenemos, en verdad. Y con la anterior pasó también que al principio iba muy similar y después van incluyendo normativa, legislatura o un marco de acción más específico. Hola Nico Wall, ¿cómo estáis? Por eso es que al principio es muy similar, que se mantienen muchas cosas, o es casi lo mismo, pero que después viene en lo particular la instancia donde se busca como modificaciones o ingresar alguna, etcétera. de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley. 2. Esta autorización no podrá extenderse a la nacionalidad, la ciudadanía, las elecciones, plebiscitos, como tampoco a materias que se vinculen directamente con derechos y libertades fundamentales o que deban ser objeto de leyes institucionales o de quórum calificado. 3. La autorización no podrá comprender facultades que afecten a la organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Tribunal Constitucional, del Banco Central, del Ministerio Público, ni de la Contraloría General de la República. 4. La ley que otorgue la referida autorización señalará las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer o determinar las limitaciones, restricciones y formalidades que se estimen convenientes. 5. Asimismo, el presidente de la República, dentro de los primeros 3 meses después de asumir en el cargo, podrá dictar disposiciones con fuerza de ley que modifiquen el número y denominación de los ministerios y la dependencia de sus servicios públicos. En caso alguno podrá implicar una reducción del número de funcionarios, un menoscabo en sus derechos o remuneraciones, un cambio en su dependencia jerárquica directa, un aumento en el gasto público, ni un aumento en el número de ministerios establecidos en la ley. La ley manda. 6. A la Contraloría General de la República le corresponderá tomar razón de estos decretos con fuerza de ley, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la autorización referida. 7. Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en cuanto a su publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley. 8.
sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el presidente de la República queda autorizado para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes cuando sea conveniente para su mejor ejecución. En ejercicio de esta facultad podrá introducirle los cambios de forma que sean indispensables sin alterar, en caso alguno, su verdadero sentido y alcance. 72. A ver, formación de la ley. ¿Qué dice en esto? Artículo 76. 1. Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputadas y Diputados o en el Senado, por mensaje que dirija el presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. Las mociones no pueden ser firmadas por más de 10 diputados ni por más de 5 senadores. 2. Los mensajes del presidente de la República serán suscritos por el ministro respectivo y podrán también serlo por no más de 10 diputados o 5 senadores. 3. El presidente de la República podrá someter a consideración de las respectivas comisiones de ambas cámaras las ideas matrices de un mensaje que aún no haya ingresado a tramitación. Las comisiones elaborarán un informe conjunto que deberá realizar recomendaciones en el plazo de 60 días, y tras un periodo de audiencias públicas. 4. Las leyes sobre tributos de cualquiera naturaleza que sean, sobre los presupuestos de la Administración del Estado y sobre reclutamiento, solo pueden tener origen en la Cámara de Diputadas y Diputados. Las leyes sobre amnistía, sobre indultos generales, sobre administración y gobierno regional y local, municipalidades y sobre la división política y administrativa solo pueden tener origen en el Senado. 5. Los proyectos de ley cuyo objeto sea la codificación serán informados por una comisión bicameral y votados en las salas de las cámaras según el procedimiento que establezca la Ley Institucional del Congreso Nacional. Artículo 77. 1. La Ley Institucional del Congreso Nacional determinará la información que deberá acompañarse al momento del ingreso de los mensajes y mociones, la que, en todo caso, deberá incluir un informe de impacto regulatorio y un informe de gasto fiscal, cuando sea procedente. Hola Gaby, ¿cómo estás? Preferido. Procedente. 2. Salvo acuerdo unánime en contrario de la respectiva comisión o cámara, el ministro a cargo deberá asistir a la sesión de la comisión respectiva en la que se inicie el estudio de un mensaje o moción patrocinada de una materia correspondiente a su ministerio, así como a la sesión de la sala cuando dicho proyecto esté en tabla. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 73. Para ser votado. En caso de no comparecer, se aplicará la sanción establecida en la Ley Institucional del Congreso Nacional. 3. Las leyes institucionales de los órganos constitucionalmente autónomos solo podrán ser modificadas oyéndolos previamente. La ley que regula la función jurisdiccional de los tribunales solo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema. ¿Ya? Tratándose de las leyes relativas al nombramiento, formación de jueces, así como la gestión y administración del Poder Judicial, deberá oírse previamente al órgano respectivo. Asimismo, solo podrán modificarse las leyes institucionales de los gobiernos regionales y de las municipalidades, y aquellas leyes que establezcan o modifiquen la división política y administrativa del país, oyendo previamente a un representante del Consejo de Gobernadores o de los consejos de alcaldes, según corresponda. 4. Los órganos cuya opinión sea requerida de conformidad con el inciso precedente, deberán pronunciarse dentro del plazo de 30 días contado desde la recepción del oficio en que se solicita la opinión pertinente. Si el presidente de la República hubiere hecho presente una urgencia al proyecto consultado, se comunicará esta circunstancia al órgano. En dicho caso, el órgano deberá evacuar la consulta dentro del plazo que implique la urgencia respectiva. Si el órgano no evacuare la consulta dentro de los plazos aludidos, se tendrá por cumplido el trámite. Artículo 78. 1. Corresponderá al presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos, y con las materias señaladas en los literales L y O del artículo 74. 2. Corresponderá, asimismo, al presidente de la República la iniciativa exclusiva para a. Imponer, suprimir,
reducir o condonar tributos y otras cargas públicas de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión. B. Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado, suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones. 74. C. Contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, de las entidades semifiscales, autónomas, de los gobiernos regionales o de las municipalidades, y condonar, reducir o modificar obligaciones, ¿Ya? intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del fisco o de los organismos o entidades referidos. D. Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío, en su caso, de la Administración del Estado y demás organismos y entidades anteriormente señalados, con excepción de los cargos indicados en el artículo 107, como asimismo establecer días feriados, fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes. E. Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado. F. La que establezca las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva. 3. El Congreso Nacional solo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República. 4. Las mociones e indicaciones que versen sobre materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República serán declaradas inadmisibles. Ahí para el que no sepa, yo lo busqué, los emolumentos, perdón, es un sueldo, lo que se le paga a una persona por cierto trabajo. A mí me quedó la duda, así que por eso busqué el significado. Inadmisibles por la mesa directiva de la respectiva Cámara o por quien ejerza la presidencia de la Comisión, según corresponda. La declaración de admisibilidad podrá ser enmendada con los votos favorables de la mayoría de los integrantes, en ejercicio de la Cámara o de la Comisión respectiva. La declaración de inadmisibilidad, en tanto, podrá ser enmendada con los votos favorables de los 4/7 de los integrantes en ejercicio de la Cámara o de la Comisión respectiva. Lo anterior es sin perjuicio de las atribuciones del Tribunal Constitucional para conocer del asunto. 5. No podrá el Congreso, en la tramitación del proyecto de ley de presupuestos ni en cualquier otra iniciativa, aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de Propuesta Constitución Política de la República de Chile 75. Con gasto con fondos La nación de- sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto. Artículo 79. 1. Las normas legales que interpreten preceptos constitucionales necesitarán, para su aprobación, modificación o derogación, del mismo quórum que se exige para aprobar una reforma constitucional. 2. Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley electoral o desarrollen el sistema electoral público, o los sistemas electorales aplicables a los cargos de elección popular, requerirán para su aprobación, modificación o derogación del voto conforme de los 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio. 3. Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley institucional o de quórum calificado, se aprobarán, modificarán o derogarán por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio. 4. Las demás normas legales requerirán la mayoría de los miembros presentes de cada Cámara, o las mayorías que sean aplicables conforme a los artículos 81 y siguientes. Artículo 80. 1. El proyecto de ley de presupuestos deberá ser presentado por el Presidente de la República al Congreso Nacional, no después del 30 de septiembre de cada año, y si el Congreso no lo despachare dentro Hola, de los Felito. 60 ¿Cómo días estáis? contados desde su presentación, regirá el proyecto presentado por el Presidente de la República.
2. El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos. Solo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de ley de presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente. 3. La ley de presupuestos podrá modificar leyes permanentes solo cuando tales modificaciones provengan del mensaje o indicaciones presentadas por el presidente de la República durante su tramitación, y siempre y cuando incidan en la forma de ejecutar los gastos que establece la propia ley o contengan alcances o limitaciones en el empleo de recursos públicos. 76. 4. La estimación del rendimiento de los recursos que consulta la ley de presupuestos y de los nuevos que establezca cualquiera otra iniciativa de ley corresponderá exclusivamente al presidente de la República, previo informe de los organismos técnicos respectivos. Sí, es buena idea de dejar, por ejemplo, como podcast esta lectura de la propuesta, porque por eso también trato de no intervenir algo cuando a menos que haya una duda, un término para buscar, porque sirve harto de podcast, uno lo puede ir escuchando tranqui, y aparte como esto también lo dejo en YouTube, no es solo de Twitch, también queda on demand en YouTube, sirve de tipo de podcast para ir escuchándolo y te va informando aparte. Respectivos. 5. Si la fuente de recursos otorgada por el Congreso Nacional fuera insuficiente para financiar cualquier nuevo gasto que se apruebe, el presidente de la República, al promulgar la ley, previo informe favorable del servicio o institución a través del cual se recaude el nuevo ingreso, refrendado por la Contraloría General de la República, deberá reducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera que sea su naturaleza. Artículo 81. El proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de Origen no podrá renovarse sino después de un año. Sin embargo, el presidente de la República, en caso de un proyecto de su iniciativa, podrá solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara. Si ésta lo aprueba en general por los 2/3 de sus miembros presentes, volverá a la de su origen y solo se considerará desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de los 2/3 de sus miembros presentes. Artículo 82. 1. Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que corresponda, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado, pero en ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. 2. El presidente de la República podrá delegar en uno o más ministros, conjuntamente, la facultad de hacer estas adiciones o correcciones para un proyecto determinado, las que deberán ser suscritas por orden del presidente de la República. 3. Aprobado un proyecto en la Cámara de Origen, pasará inmediatamente a la otra para su discusión. Artículo 83. 1. El proyecto que fuere desechado en su totalidad por la Cámara Revisora será considerado por una comisión mixta, de igual número de diputados y senadores. La comisión mixta, no, como que no lee bien la X, ¿eh? Comisión mixta, dijo. Ahí. Senadores. Sí. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 77. La que propondrá la forma y modo de resolver las dificultades. El proyecto de la comisión mixta volverá a la Cámara de Origen. Para ser aprobado tanto en esta como en la revisora, se requerirá de la mayoría de los miembros presentes en cada una de ellas, salvo que conforme a esta Constitución se establezca un quórum distinto para su aprobación. 2. Si la comisión mixta no llegare a acuerdo, o si la Cámara de Origen rechazare el proyecto de esa comisión, el presidente de la República podrá pedir que esa Cámara se pronuncie sobre si insiste por los 2/3 de sus miembros presentes en el proyecto que aprobó en el primer trámite. Acordada la insistencia, el proyecto pasará por segunda vez a la Cámara que lo desechó, y solo se entenderá que lo reprueba si concurren para ello las 2/3 partes de sus miembros presentes. Artículo 84. 1. El proyecto que fuere adicionado o enmendado por la Cámara Revisora volverá a la de su origen, y en esta se entenderán aprobadas las adiciones y enmiendas con el quórum que corresponda. 2. Si las adiciones o enmiendas fueren reprobadas, se formará una comisión mixta y se procederá en la misma forma indicada en el artículo anterior.
En caso de que en la comisión mixta no se produzca acuerdo para resolver las divergencias entre ambas cámaras, o si alguna de las cámaras rechazare la proposición de la comisión mixta, el presidente de la República podrá solicitar a la Cámara de Origen que considere nuevamente el proyecto, aprobado en segundo trámite por la revisora. Si la Cámara de Origen rechazare las adiciones o modificaciones por los 2/3 de sus miembros presentes, no habrá ley en esa parte o en su totalidad, pero, si hubiere mayoría para el rechazo menor a los 2/3, el proyecto pasará a la Cámara Revisora, y se entenderá aprobado con el voto conforme de las 2/3 partes de los miembros presentes de esta última. Ya. Artículo 85. Hasta ahí yo creo que vamos súper claro, Aprobado ¿no? un proyecto por ambas cámaras será remitido al presidente de la República, debiéndose indicar sus autores, si corresponde a un tratado internacional o a una reforma constitucional, o si contiene materias de su iniciativa exclusiva. El presidente, si también lo aprueba, dispondrá su promulgación como ley. 78. Artículo 86. 1. Si el presidente de la República desaprueba el proyecto, lo devolverá a la Cámara de Origen con las observaciones convenientes, dentro del término de 30 días. 2. En ningún caso se admitirán las observaciones aditivas que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo. Las observaciones supresivas y sustitutivas serán siempre admisibles. 3. Las cámaras deberán aprobar las observaciones y si así lo hicieren, el proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al presidente de la República para su promulgación. 4. Si las dos cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones e insistieren por los 2/3 de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al presidente de la República para su promulgación. 5. Con todo, deberán respetarse, en los casos que correspondiere, los quórums señalados en el artículo 79. Artículo 87. 1. El presidente de la República podrá hacer presente la urgencia de un proyecto, en uno o todos sus trámites y en tal caso, la Cámara respectiva deberá discutir el proyecto y pronunciarse dentro de los plazos que establezca la ley institucional del Congreso Nacional, los que en ningún caso podrán superar los 60 días. Ya. 2. La determinación del plazo corresponderá a hacerla, a propuesta del presidente de la República, a la Cámara en la que se encuentra radicado el proyecto de ley, en conformidad con la ley institucional del Congreso Nacional. 3. No obstante, cualquiera de las cámaras podrá acordar que el plazo de la urgencia de un proyecto quede suspendido mientras estén pendientes, en la comisión que deba informarlo, 2 o más proyectos con urgencia. 4. El incumplimiento de la urgencia generará las sanciones, incluidas las pecuniarias, que establezca la ley, las que recaerán sobre los presidentes de comisión o corporación que debieron haber puesto el proyecto en discusión o votación, según corresponda. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 79. Artículo 88. Artículo 88. Vamos. El 1 de junio de cada año, el presidente de la República informará al país hasta 3 proyectos de ley que integrarán la agenda legislativa prioritaria, los que deberán ser puestos en votación y terminar su tramitación legislativa en el plazo máximo de 1 año, contado desde que se informa dicha agenda. Su forma de tramitación y los plazos de cada trámite serán acordados por los presidentes de las cámaras y de las comisiones que correspondan a cada proyecto. En caso de incumplimiento de los plazos acordados para su despacho de las comisiones, por el solo Ministerio de la Constitución, el proyecto será puesto en votación en la sala correspondiente en su última versión sin que sea posible que ésta conozca o vote cualquier otro. Artículo 89. 1. Si el presidente de la República no devolviera el proyecto dentro de 30 días, contados desde la fecha de su remisión, se entenderá que lo aprueba y se promulgará como ley. 2. La promulgación deberá hacerse siempre dentro del plazo de 10 días, contado desde que ella sea procedente. El decreto promulgatorio podrá ser firmado por uno o más de los parlamentarios que suscribieron el mensaje o la moción. 3. La publicación se hará dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio. 4. Una vez publicada la ley, ningún tribunal podrá conocer acciones o recursos fundados en eventuales vicios de forma suscitados durante la tramitación del proyecto de ley. 80. Capítulo V.
Gobierno y administración del Estado. Presidente de la República. ¿Ya? Artículo 90. 1. El gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente o presidenta de la República, quien es el jefe del Estado y el jefe del gobierno. 2. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes. 3. El 1 de junio de cada año, el presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la nación ante el Congreso Pleno. Artículo 91. 1. Para ser elegido presidente de la República se requiere tener la nacionalidad chilena de acuerdo con lo dispuesto en los literales A o B del inciso 1 del artículo 17, tener cumplidos 35 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio, en conformidad con esta Constitución. 2. El presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de 4 años y no podrá ser reelegido para el periodo inmediatamente siguiente. Con todo, una persona solo podrá ejercer el cargo de presidente de la República hasta 2 veces. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 81. 3. El presidente de la República no podrá salir del territorio nacional por más de 30 días ni a contar del día señalado en el inciso 1 del artículo siguiente, sin acuerdo del Senado. 4. En todo caso, el presidente de la República comunicará con la debida anticipación al Senado su decisión de ausentarse del territorio y los motivos que la justifican. Artículo 92. 1. El presidente de la República será elegido en votación directa y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. La elección se efectuará junto con la de parlamentarios, en la forma que determine la ley respectiva, el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones. 2. Si a la elección de presidente de la República se presentaren más de 2 candidaturas y ninguna de ellas obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación entre las candidaturas que hayan obtenido las 2 más altas mayorías y en ella resultará electo quien obtenga el mayor número de sufragios. Esta nueva votación se verificará, en la forma que determine la ley, el cuarto domingo después de efectuada la primera. 3. Para los efectos de lo dispuesto en los 2 incisos precedentes, los votos en blanco y los nulos se considerarán como no emitidos. Artículo 93. 1. En caso de muerte de uno o de ambos candidatos a que se refiere el inciso 2 del artículo anterior, el presidente de la República convocará a una nueva elección dentro del plazo de 10 días, contado desde la fecha del deceso. La elección se celebrará 90 días después de la convocatoria si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. 2. Si expirase el mandato del presidente de la República en ejercicio antes de la fecha de asunción del presidente que se elija en conformidad con el inciso anterior, se aplicará, en lo pertinente, la norma contenida en el artículo 95. 82. Artículo 94. 1. El proceso de calificación de la elección presidencial deberá quedar concluido dentro de los 15 días siguientes tratándose de la primera votación o dentro de los 30 días siguientes tratándose de la segunda votación. 2. El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará de inmediato al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados la proclamación del presidente electo que haya efectuado. 3. El Congreso Pleno, reunido en sesión pública el día en que deba cesar en su cargo el presidente en funciones y con los miembros que asistan, tomará conocimiento de la resolución en virtud de la cual el Tribunal Calificador de Elecciones proclama al presidente electo. 4. En este mismo acto, el presidente electo prestará ante el presidente del Senado juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y de inmediato asumirá sus funciones. Artículo 95. 1. Si el presidente electo se hallara impedido para tomar posesión del cargo, asumirá, mientras tanto, con el título de vicepresidente de la República, el presidente del Senado,
a falta de este, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, y a falta de este, el presidente de la Corte Suprema. 2. Con todo, si el impedimento del presidente electo fuere absoluto o debiere durar indefinidamente, el vicepresidente, en los 10 días siguientes al acuerdo del Senado adoptado en conformidad con el literal G del inciso 1 del artículo 58, convocará a una nueva elección presidencial que se celebrará 90 días después de la convocatoria si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. El presidente de la República así elegido asumirá sus funciones 10 días después de la calificación de la elección y durará en el ejercicio de ellas hasta el día en que le habría correspondido cesar en el cargo al electo que no pudo asumir y cuyo impedimento hubiere motivado la nueva elección. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 83. Artículo 96. Si por impedimento temporal, sea por enfermedad, ausencia del territorio u otro grave motivo, el presidente de la República no pudiere ejercer su cargo, le subrogará, con el título de vicepresidente de la República, el ministro titular a quien corresponda de acuerdo con el orden de precedencia legal. A falta de este, la subrogación corresponderá al ministro titular que siga en ese orden de precedencia. A falta de todos ellos, le subrogarán sucesivamente el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados y el presidente de la Corte Suprema. Artículo 97. 1. En caso de vacancia del cargo de presidente de la República, se producirá la subrogación como en las situaciones del artículo anterior, y se procederá a elegir sucesor en conformidad con las reglas de los incisos siguientes. 2. Si la vacancia se produjere faltando menos de 2 años para la próxima elección presidencial, el presidente será elegido por el Congreso Pleno, por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. La elección por el Congreso será hecha dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la vacancia y el elegido asumirá su cargo dentro de los 30 días siguientes. 3. Si la vacancia se produjere faltando 2 años o más para la próxima elección presidencial, el vicepresidente referido en el artículo anterior, dentro de los 10 primeros días de su mandato, convocará a los ciudadanos a elección presidencial para 120 días después de la convocatoria, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. El presidente que resulte elegido asumirá su cargo el 10º día después de su proclamación. Hola Dar, gracias por tu follow, bienvenido. Proclamación. 4. El presidente elegido conforme a alguno de los incisos precedentes durará en el cargo hasta completar el periodo que restaba a quien se reemplace. No podrá postular como candidato a la elección presidencial siguiente y le será aplicable lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 91. 84. Artículo 98. 1. El presidente de la República cesará en su cargo el mismo día en que se complete su periodo y le sucederá el recientemente elegido. 2. El que haya desempeñado este cargo por el periodo completo asumirá, inmediatamente y de pleno derecho, la dignidad oficial de expresidente de la República. 3. En virtud de esta calidad, le serán aplicables las disposiciones de los incisos 2, 3 y 4 del artículo 70 y el artículo 71. 4. No la alcanzará el ciudadano que llegue a ocupar el cargo de presidente de la República por vacancia del mismo ni quien haya sido declarado culpable en juicio político seguido en su contra. 5. El expresidente de la República que asuma alguna función remunerada con fondos públicos dejará, en tanto la desempeñe, de percibir la dieta, manteniendo, en todo caso, el fuero. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial. Artículo 99. El presidente designado por el Congreso Pleno, o en su caso, el vicepresidente de la República tendrá todas las atribuciones que esta Constitución confiere al presidente de la República. Artículo 100. Son atribuciones especiales del presidente de la República. Dice Capitán Guille, entonces ¿conviene o no conviene para el común de los mortales la nueva Constitución? Depende, pues amigo. Acá usted sabe que no estamos por influenciar de si te conviene o no. Acá estamos siendo lo más objetivo posible, leyendo la propuesta, informándola, y ahí ustedes, ahí dentro de su foro interno, entre sus amigos, entre ustedes mismos,
pueden debatir si les conviene o no, si les gusta o no, si lo ven próspero o no, pero eso ya no, no va a salir de mí si no, si le conviene, o sea, oh, no, no le conviene. Acá estamos por informar. ¿Cómo está, Guille? República. A. Designar a los embajadores y embajadoras, a los jefes de misiones diplomáticas y a los representantes ante organismos internacionales. Estos funcionarios, mientras dure dicha designación, serán de la confianza exclusiva del presidente de la República y se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella. B. Nombrar a los magistrados y fiscales judiciales de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones y a los jueces Le conviene informarse ese Colmanqui. Bien. letrados, en conformidad con el procedimiento dispuesto en el inciso 2 del artículo 162 de esta Constitución. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 85. C. Nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, al Fiscal Nacional y al Contralor General de la República, conforme a lo prescrito en esta Constitución. D. Designar y remover a los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea en conformidad con el artículo 116, y disponer los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas en la forma que señala el artículo 115. E. Designar y remover al general director de Carabineros de Chile y al director general de la Policía de Investigaciones de Chile y disponer los nombramientos, ascensos y retiros de carabineros y funcionarios policiales en la forma que señala el artículo 120. F. Nombrar y remover a su voluntad a los ministros de Estado, a los subsecretarios, a su representante en cada una de las regiones y provincias, y a los funcionarios que la ley denomina como de su exclusiva confianza y proveer los demás empleos civiles en conformidad con la ley. La remoción de los demás funcionarios se hará de acuerdo con las disposiciones que ésta determine. G. Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, sancionarlas y promulgarlas. H. Solicitar, indicando los motivos, que se cite a sesión a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible. I. Dictar, previa delegación de facultades del Congreso, decretos con fuerza de ley sobre las materias que señala la Constitución. J. Convocar a plebiscitos en los casos establecidos en esta Constitución. K. Declarar los estados de excepción constitucional en los casos y formas que se señalan en esta Constitución. L. Dictar los reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la implementación de las leyes. M. Conceder jubilaciones, retiros, montepíos y pensiones de gracia, con arreglo a las leyes. 86. N. Conducir las relaciones políticas con otras naciones y organizaciones internacionales, y llevar a cabo las negociaciones. Concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el artículo 59, requiriendo también, y en todo caso, la aprobación del Congreso para denunciar, retirar o terminar de común acuerdo un tratado internacional que ya haya sido aprobado por este. Las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos podrán ser declaradas reservadas o secretas si el presidente de la República así lo exigiere. Ella, disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad de la nación. O, conducir la defensa nacional y asumir, en caso de guerra, la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. P. Declarar la guerra, previa autorización por ley. Q. Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. El presidente de la República, con la firma de todos los ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley, para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad de la nación o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país. El total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente del 2% del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos. Se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos.
Los ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este literal serán Ya. responsables solidaria y personalmente de su reintegro y culpables del delito de malversación de caudales públicos. R. Disponer, mediante decreto supremo fundado, suscrito por los ministros a cargo de la seguridad pública y de la defensa nacional, que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente a su respecto, determinando aquella que deba ser protegida, de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución. La protección comenzará a regir desde la fecha de su publicación. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 87. Ministros de Estado. Artículo 101.1. Las ministras y ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República, en el gobierno y la administración del Estado. 2. La ley determinará el número y organización de los ministerios, como también el orden de precedencia de los ministros titulares. Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 75. Artículo 102.1. Para ser nombrado ministro se requiere ser chileno, tener cumplidos 21 años de edad y reunir los requisitos generales para el ingreso a la administración del Estado. 2. En los casos de ausencia, impedimento o renuncia de un ministro, o cuando por otra causa se produzca la vacancia del cargo, será reemplazado en la forma en que establezca la ley. Artículo 103.1. Los reglamentos, decretos e instructivos del Presidente de la República deberán firmarse por el ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito. Ya. 2. Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma del ministro respectivo, por orden del Presidente de la República, en conformidad con las normas que al efecto establezca la ley. Artículo 104. Los ministros serán responsables individualmente de los actos que firmaren, solidariamente de los que suscribieren o acordaren con los otros ministros. Artículo 105.1. Los ministros podrán asistir a las sesiones de la Cámara de Diputadas y Diputados o del Senado y tomar parte en sus debates, con preferencia para hacer uso de 88. La palabra, pero sin derecho a voto. Durante la votación podrán, sin embargo, rectificar los conceptos emitidos por cualquier diputado o senador al fundamentar su voto. 2. Sin perjuicio de lo anterior, los ministros deberán concurrir personalmente a las sesiones especiales que la Cámara de Diputadas y Diputados o el Senado convoquen para informarse sobre asuntos que, perteneciendo al ámbito de atribuciones de las correspondientes secretarías de Estado, acuerden tratar, y a las demás que establezca la Constitución. Artículo 106. 1. Es incompatible el cargo de ministro de Estado con cualquier otro cargo, empleo o comisión retribuido con fondos públicos o privados. Se exceptúan los cargos docentes según lo disponga la ley. Por el solo hecho de aceptar el nombramiento, el ministro cesará en el cargo, empleo, función o comisión incompatible que desempeñe. 2. Durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades. Artículo 107. 1. Las remuneraciones del Presidente de la República, de los senadores y diputados, de los gobernadores regionales y demás funcionarios de exclusiva confianza que determine la ley, serán fijadas por una comisión cuya integración y atribuciones determinará una ley institucional. Sus integrantes serán designados por el Presidente de la República con el acuerdo de los 3/5 de las senadoras y los senadores en ejercicio. 2. Los acuerdos de la comisión serán públicos. Se fundarán en antecedentes técnicos y deberán establecer una remuneración que garantice una retribución adecuada a la responsabilidad del cargo y la independencia para cumplir sus funciones y atribuciones. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 89. Bases generales de la Administración del Estado. Artículo 108. 1. La administración del Estado está al servicio de las personas y de la sociedad y tendrá por objeto promover el bien común, satisfaciendo las necesidades públicas de acuerdo con la Constitución y la ley. Asimismo,
Proveerá o garantizará, en su caso, la prestación de servicios públicos en forma continua, oportuna y permanente, velando en todo momento por la calidad del servicio. 2. Los órganos de la Administración del Estado propenderán a la eficacia y coherencia de las normas que dicten en el marco de sus atribuciones, y promoverán la modernización de sus procesos y de su organización mediante nuevas herramientas y tecnologías que garanticen el acceso universal a los servicios. 3. La ley establecerá mecanismos adecuados para que las transferencias a sujetos privados se efectúen, por regla general, previo concurso público y conforme a criterios de idoneidad técnicos y objetivos, y sin debilitar sus fines específicos. Igualmente regulará los mecanismos de rendición de cuentas y las sanciones en caso de incumplimiento. 4. La ley deberá incorporar en todos los niveles de la administración del Estado modelos de organización, administración y supervisión que permitan prevenir conductas ilícitas. Artículo 109. 1. Una ley institucional establecerá las bases generales de la administración del Estado. 2. La estructura básica de cada organismo estará determinada por la ley. 3. Las y los jefes de servicio de los organismos del Estado podrán siempre establecer la organización interna de sus servicios y determinar las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades, establecidas para el cumplimiento de las funciones asignadas por ley, respetando la Constitución. 90. Artículo 110. 1. La ley institucional establecerá un régimen general de la función y empleo público, de carácter profesional y técnico, que regulará la designación, contratación, desarrollo, promoción y cese en estas funciones. 2. Este régimen será aplicable a todas las funciones y empleos públicos de los ministerios, representaciones regionales y provinciales, gobiernos regionales y municipalidades y a los servicios públicos centralizados y descentralizados creados, para el cumplimiento de la función administrativa. 3. Este régimen estará fundado sobre bases comunes que comprenderán un sistema de selección pública, de acceso libre, competitivo, inclusivo, no discriminatorio, transparente, imparcial y ágil, que privilegie el mérito e idoneidad de los postulantes, observando criterios objetivos y predeterminados. 4. El régimen contemplará las normas sobre estabilidad en el cargo o empleo conforme al desempeño, los derechos y deberes de los funcionarios, el perfeccionamiento continuo de sus integrantes, el procedimiento de evaluación de desempeño basado en criterios objetivos y en relación con el servicio entregado a las personas, y los procesos de movilidad al interior y entre los organismos e instituciones referidas en el inciso 2. 5. La ley contemplará las normas sobre cese en las funciones y la facultad de desvinculación fundada, así como el correspondiente sistema de seguro o indemnización por años de servicio que será aplicable en los casos que ésta determine. 6. La ley establecerá excepciones a este régimen en el caso de quienes ejerzan funciones de gobierno en la administración centralizada y aquellos que excepcionalmente ejerzan cargos de exclusiva confianza, calificados como tales por esta Constitución o la ley. Asimismo, establecerá la autoridad a la que corresponderá su designación y los requisitos para ser designados en ellos. Su cesación se producirá por las causales que señale la Constitución y la ley. 7. Existirá un organismo de carácter nacional, técnico y descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto la coordinación, supervisión y perfeccionamiento de las funciones del personal en los servicios de la Administración Civil del Estado y estará a cargo de la dirección de un sistema de alta dirección pública. Una ley institucional regulará la organización y demás funciones y atribuciones del referido organismo. Propuesta Constitución Política de la República de Página Chile 91. Vamos. Artículo 111. 1. Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos o intereses por la administración del Estado podrá reclamar judicialmente. A ver. Allá. Nos queda hasta acá y seguimos con las disposiciones generales. ¿Va? ¿Va? ¿Dónde? No, ¿dónde iba? Ah, no, acá. Acá. Uf, casi lo arruino. Se me había perdido la página. Acá. Ya, 2.
Ahí sí. Toda persona que haya sufrido daños como consecuencia de la falta de servicio u otros títulos de imputación de los organismos de la Administración del Estado, incluyendo los gobiernos regionales y las municipalidades, tendrá derecho a ser indemnizada, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar al funcionario que hubiere causado el daño. Artículo 112. 1. El Consejo de Evaluación de Leyes y Políticas Públicas es un organismo legalmente autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, cuya organización, funciones y atribuciones las determinará una ley institucional. 2. El Consejo tendrá por objeto la evaluación de las leyes y las políticas públicas sobre la base de los objetivos perseguidos por éstas. 3. Asimismo, deberá elaborar, con la periodicidad que determine la ley, un plan de evaluación legislativa y de políticas públicas con la colaboración del Presidente de la República y del Congreso Nacional. El plan, su metodología y conclusiones serán públicos y deberán ser puestos a disposición del Presidente de la República, del Congreso Nacional y de las instituciones de la Administración del Estado que corresponda. 4. Con el propósito de garantizar la calidad y eficacia de las leyes y políticas públicas, el Consejo podrá proponer al Presidente de la República y a las instituciones correspondientes la modificación o derogación de los preceptos legales y reglamentarios y la modificación o cese de los programas que estime convenientes. 5. La dirección y administración superior del Consejo estará a cargo de una comisión directiva. Esta estará constituida por 5 integrantes, designados por el Presidente de la República previo acuerdo del Senado adoptado por los 3/5 de sus miembros en ejercicio. 92. Disposiciones generales. Artículo 113. 1. Para efectos de lo dispuesto en el literal R del artículo 100, la infraestructura crítica comprende el conjunto de instalaciones, sistemas físicos o servicios esenciales y de utilidad pública, así como aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica esencial, al medio ambiente o a la seguridad del país. Ya, vamos a dejar hasta ahí entonces porque lo vamos a ir dividiendo por secciones. Así que ya vimos lo que dice el proyecto de nueva constitución sobre el presidente, los ministros y la creación de leyes. Recuerden, para los que llegaron hasta acá en YouTube, también tenemos una playlist con los capítulos anteriores y los que vienen.